morning. Today we have the privilege of sitting in on a very important conversation that Jesus has with his disciples. If you could turn with me to John chapter 14. John chapter 14, and we'll be reading right through it. We begin. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may also be. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Buenos días. La lectura bíblica de esta mañana está en Juan 14 del 1 al 30. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar así. Y si voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, con esto nos basta. Jesús les contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes? Pero Felipe, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Créanme, cuando yo digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán porque yo vivo. También ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean.
Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado. I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. Levántense, vámonos de aquí. Good morning, everyone. So that could be the sermon. We could be dismissed, right? Yeah. So today I have the privilege, I will have the honor and the privilege to share with you the Word of God. And the title of my message is The Gift of His Peace. And that's the Bible foundation for this message would be John 14. So I would ask you to keep your Bibles open in John 14 because we are going to read through that scripture. So I believe none of us can deny that we live in turbulent times. We live in a world that constantly keeps us in a state of worry, uncertainty, anxiety, and fear. We see wars, political and trade conflicts between nations, which cause deaths, economic instability, and all these affect our lives and our relationships with others. We see a continued moral and spiritual decline that has affected many families. And if we add to all this our personal problems, marital problems, problems with rebellious children, job loss, the diagnosis of an illness, Si a esto le sumamos la oposición a nuestra fe y así pueden seguir las cosas. Of all these things. And to answer this question, it's important to define the word peace in light of the Bible. Para responder a estas preguntas es importante definir qué es la paz a la luz de la Biblia, la paz que Dios ha prometido darnos. Pero antes de continuar con nuestra predicación, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por quién eres tú. Gracias por darnos tu palabra, por ayudarnos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ministrar, a escuchar la palabra que nos vas a ministrar. Señor, tal vez hay alguien en este lugar o que nos está escuchando vía online. Tal vez ellos están escuchando tu palabra por primera vez. Señor, te pido que abras su entendimiento. Te pido, Señor, que abras sus ojos para que ellos puedan ver, Señor, tu palabra, para que ellos puedan escuchar, Señor, lo que tienes para decir. Te pido, Señor, que me capacites, Señor, para hablar tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. En la escritura que el hermano Larry leyó para nosotros, vamos por favor a ver vamos a enfocarnos en este momento en el versículo 27 de Juan 14. In John 14, verse 27, he said, "Peace I leave with you, my peace I give to you." Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Neither let it be afraid. So I want to go
to the context of this Vamos, verse 27. me gustaría ir al contexto de este versículo 27. Jesús está aquí con sus discípulos en el aposento alto, comiendo la Pascua, y allí vemos a Jesús dirigiéndose a estos apóstoles miedosos. Y Él les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. And remember that Judas' betrayal has already happened. Y vamos a recordar que aquí la traición de Judas ya había ocurrido. Ahora Jesús estaba a punto de ser arrestado y llevado por los líderes religiosos de Israel para enfrentar el juicio más injusto de la historia. Él sabía lo que sucedería después de compartir esa cena. Jesucristo iba a ser torturado, iba a ser expuesto a un sufrimiento terrible. Luego sería crucificado y muerto en la cruz. Jesús tendría que cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Esta misión de rescate, su obra redentora por nosotros debía cumplirse pronto en la cruz, donde Él cargaría con todos los pecados de la humanidad. Ante un escenario tan adverso, quizá lo más lógico sería pensar que Él estaría más preocupado por sí mismo y por todo el sufrimiento que estaba a punto de padecer que por los discípulos. Sin embargo, Jesús se preocupaba por sus discípulos y quería consolar sus corazones atribulados. Quería darles una palabra de esperanza y aliento a quienes en este momento experimentaban una profunda impotencia ante el anuncio de su inminente partida. And this is what he said to them. John 14, verse 1 to verse 4. Let not your heart be troubled. You believe in God? Believe also in me. In my Father's house there are many Juan mansions. 14 del 1 al 4 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, En el hogar de mi I will come Padre again hay muchas and receive viviendas. you Si to no fuera myself. así, les habría dicho But yo a where I ustedes am, que there voy a you may prepararles be ahí un also. lugar. Y si And me where I voy go, y you se know. los preparo, vendré And the para way llevármelos you conmigo. know. Así ustedes estarán donde yo esté. So these men Ustedes ya had conocen el camino their para ir a lives donde yo voy. with Jesus for over 3 years, and the relationship with him was a very close and personal one. But now Jesus, Estos hombres habían compartido sus vidas con Jesús durante más de 3 años y su relación con Él era muy and they cercana couldn't understand y personal. Pero ahora Jesús, en quien depositaban su esperanza, Jesus, the person that they thought was the promised Messiah, estaba a punto de dejarlos. No podían entender por qué quien creían que era el Mesías prometido, anunciado y esperado desde tiempos antiguos, ahora they didn't tenía que understand dejarlos. what was about Ellos to no happen. entendían lo que estaba a Their punto de hearts suceder. were filled Por eso with sus doubt, corazones estaban llenos de questioning, dudas, and even cuestionamientos fear. e incluso temor. So we see in John 14, verses Vemos 5, en Juan 14, Thomas verso said, 5, que Lord, Tomás le dijo, we don't Señor, know where are you no going, sabemos a dónde so vas. how can we ¿Cómo know the podemos way?" saber el camino? And Jesus answered Jesús him les dijo in John 14, verse 6 to en verse el 7, verso 6 y 7, I am the way, yo soy el camino I am y the la truth, verdad and the y la life. vida. No one comes Nadie to the viene Father al Padre sino por except mí. through me. Verse 7, if you Verso had known 7. me, Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. and from now on you know him and have seen him. So without question, without a doubt, Entonces, sin duda alguna, it's one of este the most verso es uno de fundamental los verses in the versos Scripture. más fundamentales en las Escrituras porque responde con total claridad a la pregunta de cómo el hombre puede acercarse a Dios. Y la respuesta es esta, solo a través de All Jesús. religions, Todas las religiones, without exception, sin excepción, are based on human efforts. se basan en los esfuerzos On the works humanos, of men to be en las obras del hombre para ser purificado de sus pecados, para poder comunicarse y relacionarse con aquello a lo que ellos llaman and Dios attain eternity. y alcanzar eternidad.
Some religions say, Algunas religiones dicen, busca el camino, busca la verdad, but Jesus pero was the Jesús only one who fue said, el "I único am que the dijo, way, yo I am the soy el truth, and camino, I am the yo life." soy la verdad y yo soy la vida. So faith in Christ La is fe en not just Cristo no es another solo religion. otra religión, It is not just another no es path. solo otro camino. Jesus is the only Jesús way. es el único camino. But the disciples Pero los kept discípulos going with their questions seguían and doubts. dudando y cuestionando. John 14, verse 8. Juan 14, verso 8. Philip said to Jesus, Felipe le "Show us the dijo, Father, Señor, and it is muéstranos al sufficient for Padre us." y con eso nos And basta. in John 14, verse 9, Jesus En answered el him, verso 9, Jesús les dice, "Have I been with you so hace ya long, tanto and tiempo que yet estoy you con have ustedes, y not tú, known me, Felipe, Philip? todavía no me has conocido. He who El has que seen me ha me visto a mí has ha seen the visto al Father. Padre. So how ¿Cómo can you say, entonces "Show us the Father"? dices, muéstranos al Padre? John 14, verse 22. Verso 22. Judas, not Iscariot, also asked him, Judas, no el "Lord, Iscariote, how is that you will manifest le yourself to dijo, us Señor, ¿cómo and es not que to te the world?" manifestarás a nosotros y no al So, mundo? brothers and sisters, do you realize the uncertainty Hermanos y hermanas, and ¿se dan fear cuenta that these men de la were incertidumbre experiencing? que estos hombres And estaban Jesus, experimentando? He saw their troubled hearts and he knew they needed comfort. Do you remember Jesús how vio the sus Bible corazones begins this atribulados message y began? supo que necesitaban At the consuelo. beginning of John 14, ¿Recuerdan verse 1, cómo comenzó la Jesus lectura said to them, bíblica de este mensaje? "Let not Jesús your les heart be dice, no se troubled. angustien, You believe in God, creen en believe Dios, also in crean me." también en mí. But the disciples Los didn't discípulos understand no why their entendían leader por and qué teacher su would have líder to y su leave, maestro and now they tendría que wondered- irse y they ahora se wondered preguntaban, what they would do bueno, when Jesus ¿qué was vamos a no hacer longer- cuando Jesús ya no esté con longer at their nosotros? side. They wondered, Ellos what se will become preguntaban, of us ¿y now? ahora qué va a pasar con nosotros? And Jesus, seeing his disciples' Y fear and Jesús, al ver el uncertainty, miedo y gave la them a incertidumbre wonderful promise. de sus discípulos, les hizo una maravillosa He promesa. promised that he would Les not leave them prometió que alone, no los that dejaría he would solos, give them a que helper que les daría who un would be with them consolador que forever. estaría con ellos para He told siempre. them, Les "You dijo, will not be ustedes no alone. van a estar I will solos, not leave you yo no to los yourself." voy a abandonar a su In suerte. John 14, En Juan 14, beginning with verse 15, en verse el verso 15, 15, we see this promise vemos from esta Jesus. maravillosa promesa de Jesús. Jesus promises them Jesús les dice a helper. y les John promete 14, we un will read from verse 15 to ayudador. verse 17. Vamos a leer del verso If you love me, 15 al keep 17. my commandments. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, and he y will yo le give you rogaré al another Padre, helper, y él les that he dará may otro abide with you consolador forever, para the que esté con Spirit ustedes of para truth, siempre. whom the world cannot Es decir, receive, el Espíritu de for it verdad, neither sees el him cual nor el knows mundo him. no puede recibir, But you porque know no him, lo ve ni lo for he conoce, dwells with you pero and ustedes lo conocen, and will be porque in you. permanece en ustedes I y will not leave estará you en orphans, ustedes. I will come to No you. los dejaré huérfanos, vendré a And we skip ustedes. to verse 23 to verse 26. Vamos a saltar al verso It 23. says, "Whoever loves Dice, me will keep my Jesús le word, respondió, and my el que me ama Father obedecerá will mi love palabra, them, y mi and will Padre lo come to amará, them, and y make our vendremos a home él, with them. y con él nos quedaremos a vivir. Whoever El doesn't que love no me me ama, no doesn't obedece love- mis doesn't keep my palabras, words. y la palabra que The han word you oído have no heard es not mía, mine, but the sino del Father's Padre who que me sent me. envió. These things I have Les told he you dicho estas while cosas I am mientras with estoy you. con ustedes. But the Pero el Helper, Espíritu the Santo, Holy a quien el Spirit, Padre whom the enviará Father en mi will send nombre, in my name, los he consolará y will les teach enseñará you todas all las things cosas and will y les remind recordará you todo lo que yo of les he all I dicho. have said to you. So Jesus is encouraging them, Jesús saying, los "I está myself, animando, I will be diciéndoles, with you yo mismo voy a estar con always ustedes through siempre, my Spirit a través de mi to help Espíritu, you para in whatever you ayudarlos need." con That's what cualquier Jesus was cosa que saying to the necesiten. disciples. Esto es lo que Jesús les estaba So diciendo a they sus wouldn't be discípulos, alone. que ellos no estarían They would have solos, a helper, que tendrían the un Holy Spirit. ayudador en el Espíritu Santo. But if you see through the Gospels, Pero si ven a we través de see los that the apostles, the evangelios, disciples often didn't understand many of Jesus' teachings. And for this reason, they often vemos que tended to los draw their own apóstoles conclusions. luego no entendían muchas cosas de las Today, enseñanzas de Jesús. We Por have esta razón, technology,
sacaban conclusiones erróneas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos con la tecnología que los alumnos pueden grabar las clases de sus maestros en la escuela. Si no entienden algo, pues pueden regresar, pueden apretar un botón y en su computadora un clic y pueden ver esa clase una y otra vez si no lo entienden, lo pueden repetir. Pero los discípulos no contaban con esto. Jesús los iba a equipar con algo muchísimo mejor. Jesús les enviaría el Espíritu Santo. Él vendría sobre los apóstoles para recordarles todo lo que Jesús les había dicho y para ayudarlos a comprender correctamente lo que Jesús les había enseñado. Tal vez muchos de ustedes recuerdan que cuando todavía no eran creyentes, tal vez ustedes intentaban leer la Biblia y no podían entenderla, ¿verdad? Pero en el momento que recibieron a Jesús en su vida, también recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la capacidad espiritual para comprender la palabra de Dios y de una manera sobrenatural empiezas a entender lo que antes no podías. Ahora abres la Biblia, escuchas un sermón y el Espíritu Santo te da entendimiento de lo que Dios quiere decirte. Jesús iba a ser aún más específico sobre la obra del Espíritu Santo, sobre esta obra que él haría en los discípulos. Juan 16, del 12 al 14. Él dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Y aquí yo les quiero preguntar, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que el Espíritu, o a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que el Espíritu los guiaría a toda verdad? Bueno, significa que los guiaría a toda la verdad sobre Jesús, sobre sí mismo. Hoy en día muchas personas se interesan en la Biblia, pero solo para obtener un mayor conocimiento intelectual sobre ciertas áreas de la vida. Si bien la palabra de Dios está llena de conocimiento histórico y científico, etcétera. El propósito de la palabra y la función principal del Espíritu Santo no es que aumentemos nuestra capacidad intelectual. El objetivo de la palabra es que conozcas a Dios. El objetivo del Espíritu Santo es guiarte a toda verdad sobre Jesús y su obra redentora. El Espíritu Santo obrará en tu corazón para que realmente desees acercarte a Dios, conocer su palabra y tener una relación con Jesús. Hace 2 semanas, por ejemplo, nuestro hermano Gustavo nos recordó en su sermón cómo Jesús mismo tuvo que abrir el entendimiento de los apóstoles para que pudieran comprender las Escrituras. ¿Se acuerdan? Vamos a ver Lucas 24:31 por un momento. Lucas 24:31. And do you remember in Luke 24, verse 31,
when two of Jesus' disciples, two of the disciples had an Cuando dos de encounter los with the discípulos resurrected Jesus, tuvieron un encuentro con Jesús resucitado, no lo reconocieron y Jesús tuvo que abrirle los ojos para que lo reconocieran. Más adelante en los versos del 36 al 44, vemos que Jesús se apareció entre los discípulos y otros creyentes que estaban con ellos. Ellos estaban muy atemorizados y turbados porque creían que era un espíritu. En Lucas 24:38 dice, pero que Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? En los versos 39, del 39 al 41 de Lucas 24 dice, miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies, y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Y esta parte de las escrituras siempre me hace sonreír porque parece aquí como que Jesús tenía un buen sentido del humor, como si él dijera, sí, aquí estoy, soy real, créanlo. Y adivinen qué, también tengo hambre. Denme algo de comer. Y en los versos 42 al 43 dice que ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Verse 44 and 45. And he said unto them, these are the words which I spoke unto you. Los versículos 44 y 45 dicen, That all things must be fulfilled. lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. John 14. Vamos a Juan 14 otra vez. No olvidemos que Jesús está tratando de consolar los corazones atribulados de sus discípulos. Estos necesitaban la paz. Quizás esta mañana, hermano, tú necesitas consuelo. Tal vez estás angustiado por alguna razón, así como los discípulos. Tal vez estás luchando con la inquietud en tu corazón y tal vez te gustaría experimentar la paz que promete Jesús aquí. Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Hermanos y hermanas y amigos, la paz que Jesús nos promete en el verso 27 está directamente conectada con nuestra comprensión del Evangelio. Es por eso que el Señor tenía que abrir nuestros ojos. Mientras mejor entendimiento tengas de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros a través de su obra redentora, estarás más equipado para experimentar su paz en medio de cualquier circunstancia. La gente anhela la paz, la gente quisiera obtenerla, así que hace lo que sea para obtenerla. Algunos creen que encontrarán la paz tratando de evitar los problemas. O si ya tienen problemas, creen que tendrán paz cuando los problemas se resuelvan.
or at least pretending that everything o is al fine. menos fingiendo que todo está bien. Others try Otros to find intentan peace by encontrar la taking paz refuge refugiándose en los placeres de la vida, in traveling, en los viajes, shopping, en las or in compras, alcohol, el drugs, alcohol, las or drogas, sex. el sexo. However, Sin all embargo, these things todo esto only produce solo a produce temporary state un of estado temporal satisfying the desires of the de flesh. satisfacción de los deseos de la It carne. is an unreal peace. Esa es una paz irreal. You cannot obtain No puedes or obtener buy ni the peace of comprar God la paz de Dios, because the porque la peace of paz de God Dios has already ya been fue purchased comprada at the price a of precio blood de of sangre, Jesus. de la preciosa For you sangre and de for me. Cristo por ti y por mí. And Jesus tells that true peace is only found Jesús in nos Him. dice que la He verdadera also paz se warns us encuentra that those who en try Él, to find y también their nos peace in the advierte que world quienes intenten will be encontrarla disappointed, en el because mundo they se will not obtain it. decepcionarán porque nunca la van a encontrar. First, Primero, because the world system is ruled by an este enemy of sistema God mundial en el que called vivimos Satan. está gobernado por And un therefore enemigo de is an Dios enemy llamado of the Satanás, children of God. y por tanto es enemigo de los hijos de Dios. This enemy didn't come to give us peace. Este enemigo no vino a darnos This paz. enemy, La the Biblia Bible dice says, came que to este enemigo vino a kill, and robar, destroy. a matar y a John destruir, 10:10. según Juan 10:10. And Jesus himself Jesús warns mismo us nos advirtió that que the el world mundo would nos iba a would odiar, hate us, and that in the world we will have que en el mundo tribulation. tendríamos tribulaciones. John 15, verses Juan 15, 18 and verse del 19. 18 al 19. If the world hates you, Si el mundo los this is aborrece, Jesus speaking. aquí You está know that hablando it Jesús, hated me before it hated you. sepan que a mí me han If aborrecido you antes were que a of the world, ustedes. Si ustedes fueran del the mundo, world el would mundo love los you. amaría porque el mundo ama lo But suyo, because you are not of the world, pero el mundo los and I aborrece have porque ustedes chosen no you son out del of the mundo, world, therefore aun cuando the yo los world elegí del hates mundo. you. Also in John 16, verse 33, En Juan Jesus 16:33, said, "These things I Jesús have les spoken dijo, to you, that in me you may have peace. In me estas you may cosas have les he peace. hablado para que en mí In the tengan world paz. En el you mundo will have tendrán tribulation, aflicción, but be of pero good cheer. confíen, I have yo he overcome the vencido al world." mundo. So can you see the contrast the Lord makes ¿Ven el in these contraste que el verses Señor hace between en estos what we versos receive from Him and what we receive from the world? de lo que recibimos de Él y lo que recibimos And del mundo? secondly, because the peace of Y the en world segundo offers lugar, us a circumstantial, porque la paz fleeting, que and nos ofrece superficial. el mundo That is- es that is- circunstancial. the peace of the world. Esa es la paz del Circumstantial, mundo. fleeting, Es and fugaz, superficial. es superficial. Brothers and sisters in Hermanos Christ, y hermanas en Cristo, the peace that la Jesus paz que Jesús gives nos us da is not that time in life when everything no es seems ese to be momento de nuestras vidas en el que todo parece ir bien. because if things are going well, Porque si las cosas van we bien, feel good entonces nos sentimos bien. and there seems to be peace. Parece haber paz. But if things suddenly change, Pero si de repente las cosas then your cambian, peace goes away entonces tu paz se va, and stress, anxiety, viene el estrés, la ansiedad, la preocupación, el miedo, la inseguridad y la duda. God's peace is not like that. La paz de Dios no es The así. peace that Jesus La offers, paz que Jesús nos ofrece es muy diferente, because it doesn't depend on porque no depende de circumstances, las circunstancias, and it is not affected by no what se is ve happening afectada around us. por lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Do not depend La on paz de whether Dios I no am depende healthy or sick. de que si estamos sanos o enfermos, no depende de que tengamos dinero o no. God's peace doesn't depend La on paz whether de I Dios have many friends no or depende si tenemos muchos amigos o ninguno, married, single. si estamos solteros, God's casados. peace La doesn't paz de depend on Dios no anything depende de nada de other eso, than God's unchanging love solo in the midst depende of any circumstance. del amor inmutable de Dios
And there is para only one nosotros true peace. en cualquier A peace circunstancia. that cannot Solo be hay una found paz in this verdadera, una paz que no la ofrece este mundo, world. God's peace. la paz de Dios. So before leaving, Jesus promised to leave his Antes de disciples irse, Jesús les the legacy prometió of a his sus peace. discípulos And dejarles he el also legado de left su us paz. believers an Y también nos inheritance. dejó a nosotros los And that creyentes una inheritance is herencia, his peace. una herencia, la The true peace, herencia the de peace of su God. paz, la verdadera John paz 14, que verse es la paz de 27 again. Dios. Juan 14, Peace I leave 27 with you, my dice, peace I give mi to paz you. les dejo, Not mi as paz the les world doy. gives, No do se I las give doy to you. como la da el Let mundo. not your heart be troubled, No dejen neither let them be afraid. que se turben sus corazones, So ni Jesus tengan knew miedo. what the Jesús ya disciples sabía que would face enfrentarían when los he left, discípulos cuando Él and se what fuera they would suffer y lo que for their sufrirían faith. por su fe. Now, it is a biblical truth that like these disciples, we Ahora as déjenme believers, decirles que es we will una suffer verdad bíblica que adversity, al igual que estos discípulos, afflictions, nosotros como and our creyentes bodies también will suffer sufriremos sickness. adversidades, aflicciones, enfermedades. And Jesus knows Dios sabe what you and I face in this por world, lo que estamos and pasando the en este opposition we mundo. face Él sabe la when we proclaim oposición our faith in que Him. enfrentamos cuando proclamamos nuestra fe en We will Él. not be free from ¿No vamos a problems. estar libres de problemas? All of this is the consequence of Todo, living in a fallen todo world. esto es consecuencia de vivir But en un Jesus mundo encourages caído. us when He Pero tells Jesús us nos that we can anima cuando experience nos dice His que peace podemos despite experimentar the su afflictions. paz a pesar de las And as aflicciones. long Y as our mientras eyes are fixed nuestra on Him, mirada y nuestros and our thoughts pensamientos are focused on Him, estén fijos en Él, then even in the midst incluso of en chaos, medio del we caos, would podemos know His conocer y peace, His peace. experimentar su paz. Brothers and sisters, Hermanos there y is no hermanas en problem Cristo, in the world no hay greater than our God. ningún problema en este mundo que sea mayor que nuestro That is Dios. the peace gives us. Esa es la paz que Jesús nos da. The certainty and La confidence paz of de knowing saber, that our lives la are in paz the de tener hands la of a certeza y wise la and almighty confianza God who de que loves us nuestras with an vidas unconditional and están en unchanging manos de love. un Dios sabio y Isaiah todopoderoso 26 que verse nos 2. ama con un amor You will incondicional e keep inmutable. him in, Isaías you will keep him in 26:3. Tú perfect peace, guardarás en whose completa mind paz is a stayed on quien you, cuyo pensamiento because en ti he persevera trusts in you. porque en ti ha confiado. So the peace Jesus experienced La during paz his que Jesús earthly life experimentó durante su vida and before terrenal going to the y antes de ir a la cross was the cruz peace of God. era la paz de Dios. And that was the peace he left us Esa era la as an paz que Él nos inheritance. dejó como herencia. The promise La an promesa inheritance of his peace is for all those de la herencia de who su have paz placed their faith and trust in him. no es para todos. And if you are here this morning Esta without Jesus promesa es Christ, para todos aquellos que I han regret depositado to su inform fe you that this promise y su confianza en Él. doesn't Y si tú apply to estás you. aquí hoy y no has puesto tu fe en Cristo, lamento informarte que esta promesa no se aplica a ti. There was a time when Hubo un tiempo en que la humanidad representada represented by the por el first primer man and hombre y woman la primera mujer, created by God, creados por Adam and Dios, Eve, Adán y Eva, enjoyed peace with God. disfrutaba de paz con They Dios. enjoyed a relationship Disfrutaban de una and relación y complete comunión communion with plena God con in the Dios Garden of en el Eden. jardín del Edén. However, Sin embargo, by al desobedecer a Dios, God, by believing they al could creer live que podían independently vivir of God, independientemente de the Él, relationship su with relación God con Él was se broken, rompió and the y el poder destructive power destructivo of del sin pecado and y its sus consecuencias afectaron a toda la creación divina. The Bible teaches La Biblia nos that enseña que el humanity is hombre está spiritually espiritualmente muerto, dead, separado from de God, Dios and at y en anything enemistad against God contra because of Dios a causa del pecado. sin. And this state Y of este estado de enmity enemistad ends only solamente termina el día en que el that hombre man or that woman o la mujer comprende su condición caída, sinful pecaminosa y and corrupt corrupta condition, and y go se before presenta God ante with a Dios con un repentant and corazón humble heart, arrepentido y humillado, understanding that they can do entendiendo que no nothing puede hacer to nada save para salvarse, themselves, que no that tiene they have mérito to- para que they Dios have lo no acepte. merit for God to accept them. But at the same time, Pero al mismo they tiempo understand that God is merciful, entienda que Dios and that es in His misericordioso mercy, He sent us
his Son Jesus Christ. Y en su So infinita that misericordia whoever Él nos believes in him envió a shall su Hijo eternally Jesucristo para que have todo eternal life. aquel que en Él cree no se pierda, Romans mas 5 tenga verses vida 1 eterna. and Romanos verse 2. 5, Therefore, 1 y 2 having dice, been justified así by pues, faith, justificados por la fe, we have tenemos paz peace with God con through Dios our Lord Jesus por Christ, medio de nuestro Señor through whom Jesucristo, also we have access por by quien faith tenemos también por la into fe this acceso grace a in esta which we gracia, stand and en la cual rejoice in estamos hope firmes y of nos the glory of regocijamos God. en la esperanza de la gloria de Dios. So my friend, Así que, without Jesus, amigos, sin neither Cristo, you ni nor ustedes anyone else will be able to enjoy ni God's yo peace podríamos until disfrutar de you esta obtain peace with paz. God through faith in No him. tendríamos el regalo de su But listen to paz. this. And there is good news. Pero hay buenas God's peace is noticias. available to you. La paz de Dios está The good a news nuestra is that Jesus disposición. Remove the enmity between us and God by dying in our place on the cross at Calvary, El so that we Señor can enjoy his peace. nos dio Jesus esa paid the paz debt al triunfar en la we cruz. owe God because of our sin. The penalty Jesús pagó for la which deuda is que death. teníamos con Dios Romans 6, por nuestro pecado, verse cuya pena 23 es la says, "For the muerte. wages Romanos of sin 6:23 is death, dice but que the la paga gift del of pecado God es muerte, pero is la eternal la life in dádiva de Christ Dios Jesus es our vida Lord." eterna en Cristo Jesús, Colossians Señor chapter nuestro. 2, verses 13 to Colosenses verse 2, 15. 13 al 15 And dice, you, being dead in antes your ustedes sin, estaban muertos en sus and in the pecados, uncircumcision of your flesh, he aún no made se habían alive together despojado with de su him, naturaleza having pecaminosa, forgiven pero ahora you Dios all les ha dado vida trespasses, juntamente con Él having y les ha canceled perdonado the todos sus handwriting of pecados, ha anulado el ordinances that acto de los was decretos against que us, había contra which nosotros y stood que nos contrary era to us. adversa. La He took quitó it de en out medio of the y way, la clavó en la cruz. nailing it to the cross. And having disarmed Desarmó además a principalities los and powers, poderes he y made las a public potestades spectacle y of los them, exhibió triumphing públicamente al over triunfar them sobre in ellos it. en la cruz. Amazing verses. Maravillosos versos. So Jesus died in our place. Jesús Jesus murió en redeemed nuestro us, lugar. Jesús nos and in redimió him y and en through Él him y we por can medio de Él have the blessing podemos of tener having la God bendición de as tener our a Dios friend, como nuestro amigo, as our Lord, nuestro as our Señor, Father, nuestro as our Padre, protector, nuestro as our protector, provider. nuestro proveedor. This is true peace. Esta es la This is paz true peace, my real. brothers. But there's another question. Pero hay that I otra would like to pregunta ask que you. quiero darles. Why are there times ¿Por qué when it seems that even as hay believers tiempos que we don't experience aún como the creyentes peace parece que nosotros no Jesus estamos promises here? experimentando esa paz que Él nos prometió? And Jesus himself gives Y us Jesús the nos answer. promete, nos da la John 14, respuesta. verse 29. Juan 14, 28 dice, Jesus was still speaking to the disciples and he said, Jesús les habla a sus discípulos y "You les have dice, heard me ustedes ya me han say to oído you, que I am les going dije, away and coming back to voy you. al Padre. If you love Si me, me amaran, you would se rejoice alegrarían, because I said, I porque am les going dije, to the voy al Father, Padre, for my porque Father mi is greater Padre than es I." mayor que yo. So Jesus had Jesús ya already les told había them dicho that it was que era necessary necesario que se for him fuera. to live. And when the disciples heard Y this, cuando oyeron they esto, were los saddened. discípulos se pusieron tristes. However, Sin embargo, la tristeza que ellos tenían, rather than being a sign of love for Jesus, en lugar de ser una señal was de a amor sign por of Jesús, selfishness. era una señal de I'm gonna tell egoísmo. you why. I'm gonna explain Y this. déjenme, les explico esto. Remember that Jesus ¿Se told them acuerdan at the que beginning Jesús of les John dijo al 14, principio de Juan "Do 14, not let your heart no be se troubled, turben sus corazones nor ni let them be tengan afraid." miedo? And the turmoil and fear they felt La was turbación because they were y so el temor concerned que about tenían themselves. ellos era porque estaban preocupados por Troubled ellos because they mismos. wondered what would Ellos become of tenían them miedo without Jesus. de lo que les fuera a And for that pasar. reason, Y Jesus' por esa words razón, were not making an impact in their hearts. las palabras de Jesús no estaban impactando los corazones de los discípulos. So we know that Jesus voluntarily Sabemos que Jesús took
human body. voluntariamente tomó un And cuerpo human y una naturaleza humana. Without ceasing to be God, Él no dejó he de was ser born Dios, as a él human nació being, como un ser humano and in submission and obedience to the Father's y will, he sujetándose laid aside al Padre all dejó his ese rights poder, esa gloria, to his glory and todos power, sus derechos como Dios subjecting himself to a y se place, sujetó a a sí time, mismo a un lugar, a un and many other tiempo human y a limitations. muchas limitaciones humanas. Philippians chapter 2, Filipenses capítulo verse 2, 5, versículo it 5 says, Christ dice Jesus, who acerca being in de the form of Cristo, God, did que hay not ustedes consider en ustedes el mismo equality sentir with God que hubo en something Cristo to be Jesús, quien grasped, siendo but en emptied forma de Dios, no himself, se estimó, taking no the estimó el form ser of a igual a servant, Dios como cosa que coming aferrarse, in human sino que se likeness. despojó a sí Being mismo y found tomó in forma human de likeness, siervo he y se humbled hizo himself semejante a and los hombres became y estando en la obedient to the condición de point of death, hombre, se humilló even a death sí on a mismo y cross. se hizo obediente hasta la 2 muerte Corinthians y chapter muerte 5, de verse cruz. 21, it says, Segunda de For he Corintios made 5, him 21 dice que al knew que no no sin to conoció be sin pecado, for us, por so that in nosotros lo him hizo we might pecado, become the para que righteousness nosotros seamos of God. hechos la justicia de Dios. So Jesus was willing to die for you and for Jesús me estuvo to save dispuesto a us. morir por And now, after nosotros. fulfilling the rescue mission for us, he will return to the Y ahora, Father. tras cumplir su misión de And rescate, Jesus Él tells the regresaría al disciples Padre. that for that reason they Y por should eso les rejoice. dice a los discípulos que deben But that regocijarse. Their selfishness Pero aquella was noche, far above their love for Christ. el egoísmo de los And for that very discípulos reason, they superó could con not creces experience su amor por the Él y true por esa joy and misma peace razón Jesus ellos spoke no of. podían experimentar el verdadero gozo And this y is the la same paz de for las que les habló anyone. Jesús. Y eso es No igual one para who cualquiera. lives Nadie que viva self-centered una can vida experience the egocéntrica joy puede and peace of experimentar God. el gozo y la paz de Dios. How often Con cuánta we frecuencia forget that olvidamos que everything, todo lo que sucede en everything nuestras vidas that es happens in our para lives Él, es por Él y is para about Él. Him and it's for Him, for His glory. Para la gloria de We Dios. forget that it's not about Se us. nos olvida que no It's es all acerca about de Him. nosotros, todo es acerca de It's all Dios, about Jesus. todo es acerca de Cristo. However, we often want Sin recognition. embargo, muchas We want to veces take the credit nosotros buscamos el and we reconocimiento, el exalt crédito, ourselves. el mérito, Many exaltarnos a times we nosotros boast mismos. about Muchas our veces accomplishments, nos jactamos de nuestros when logros, in reality, cuando en realidad all the things happen in our lives todas las cosas que nos are pasan blessings son that God bendiciones Himself que gives Dios us. nos da. I did it. Yo lo I hice, deserve it. yo lo merezco, Me. yo. No, my brothers and sisters, No, hermanos y hermanas, God is the one que no se nos olvide who que blesses Dios us es el que nos bendice and does y que Él everything hace He does todas so las that you cosas and para I que ustedes may y yo recognize Him lo and give Him the reconozcamos glory. a Él y le demos a Él la gloria. If someone out there Si alguien te were preguntara, to ask you, I put here out there, because if somebody asks you here, you would say, what is the most important porque thing for you? Oh, Jesus. si alguien te preguntara aquí Here en este inside the momento, church. But ¿quién what about out es there? alguien? ¿Quién es lo más If importante en tu someone vida? out Bueno, there aquí en la were to iglesia ask you, what is the dirías, most bueno, es important Dios, thing to pero you si in alguien life, allá en la calle te what pregunta, would you answer? ¿qué es lo más importante? Would you say Jesus is the ¿Qué, most important thing to qué me? dirías? Or would ¿Dirías you say Jesús es lo the más most important importante? thing to me is O tal achieving vez my goals, dirías alcanzar mis finishing my metas, degree, terminar mi carrera, achieving good financial tal vez lograr stability una buena estabilidad for myself financiera and my para mí, family, para mi familia, being healthy, tener being salud y happy. ser feliz. Any of those things can easily and quickly become the most important Cualquiera de things estas cosas, into hermanos, you puede if you don't convertirse seriously fácil y decide rápidamente to en lo give más Jesus first importante para place ti si no in every decides aspect of your seriamente life. darle a Jesús el primer lugar en cada aspecto So de dear tu family vida. in Christ, the Así same que, querida God who familia en gives us life, Cristo, el mismo the Dios same God que nos da la can vida take care of puede every detail encargarse de of our cada lives. detalle de nuestras vidas. But when your priority Pero is cuando tu earthly prioridad things, son las cosas de when you are esta tierra, focused on cuando yourself, te centras en ti you will never mismo, be satisfied. hermano, nunca vas a estar You will always satisfecho. live worried Siempre and vas a estar anxious, preocupado, and you will ansioso have y no no vas a peace. tener paz.
That is what was happening with the Esto disciples. era lo que estaba pasando con los discípulos en aquella noche. Estaban centrados en sí That's what mismos. Jesus calls their attention Por eso and Jesús les tells them llama la that if atención y they les were dice not so que si focused on no themselves, hubieran estado tan they centrados en would sí have mismos, rejoiced to se know habrían that he alegrado de was saber returning to que the Él Father. regresaba al Padre. Jesus wanted Jesús to quería comfort consolarlos, pero them, también but necesitaba he also nutrir y fortalecer la fe de needed los to discípulos nourish esa noche. and to strengthen the disciples' faith that night. John 14, verse Juan 29. 14, 29. Jesus said to them, Jesús les dijo, and now I have told you before it comes, that when se it los does dije come antes to que pass, sucediera para you que may cuando believe. suceda crean. Many times, even as believers, when we find ourselves Muchas in the midst veces, of adversity, incluso como creyentes, but many times, cuando estamos even after praying, en medio when de you la don't have the adversidad, answer in the time and in the way you want, nosotros oramos, pero muchas veces then incluso después begins de to orar, bring cuando no doubt tenemos la to respuesta your en el mind momento y en la forma que and deseamos, begins el to try to enemigo steal your empieza a peace. traer dudas a nuestra mente, He makes intenta you question robarnos whether la paz, God nos truly hace heard you cuestionarnos si realmente and if He will answer Dios your escuchó prayer, nuestra oración, si and realmente Él va a anxiety, responder o fear no. and doubt set in. Y entonces empezamos a We could say acobardarnos, that these tener feelings are miedo, of empezamos our a human dudar. nature, Podríamos but in decir que reality, estos son it parte is de a nuestra lack of faith. naturaleza humana. Pero en realidad, hermanos, esto God es in His falta de wisdom fe. Dios en su gives us sabiduría gives us nos da exactly what exactamente we lo need que necesitamos, and when we need it. cuando lo necesitamos. I have seen brothers and sisters in the faith He visto hermanos y hermanas en go la fe through atravesar por pruebas extremely extremas, difficult trials pruebas muy, muy in your life difíciles en sus vidas. and cry out to the Los he Lord visto for clamar al help Señor por ayuda and peace y por in the paz midst en of the medio de la storm. tormenta. And then I have seen God Y blessing entonces them he visto a Dios with that bendecirlos con esa paz, that we cannot humanly understand. esa paz que The humanamente no peace podemos described in comprender, Philippians chapter esa 4, paz que the describe peace of God Filipenses which 4, surpasses esa all paz de Dios understanding. que sobrepasa todo I have entendimiento. experienced that. Y yo mismo lo he But to experimentado. experience that peace, Pero para you have to experimentar trust in esa paz Jesus. tenemos que confiar en Dios. Philippians 4. Filipenses verses 4, 6 versos and 6 y not be 7. anxious about anything, but in Por nada everything estén by afanosos, prayer and supplication and thanksgiving, que sus let your peticiones sean requests be known conocidas to delante God, de Dios, and the con peace toda of God, oración y which ruego, y con surpasses acción de all gracias. understanding, Y la will paz de guard Dios, que your sobrepasa hearts todo and your entendimiento, minds in Christ Jesus. guardará sus corazones y sus So you see, pensamientos en Cristo when Jesús. adversity comes into your life, Cuando viene la you pray, adversidad, hermanos, en nuestra yes, vida, nosotros oramos, you go to God's word, vamos a la palabra you de see His Dios, promises. vemos sus promesas. The Holy Spirit reminds you that El God is in Espíritu control Santo nos recuerda que and that Dios He tiene will el take care of control you. y que Él nos va a cuidar. Then we Entonces, believe that creemos God que is todo lo all que He dice, says He is, and que will Dios do es todo all lo He que says dice He will que Él do. es y que hará todo lo que And then you prometió find hacer. comfort Y and entonces you vas a find encontrar peace. consuelo y paz. But you have to believe. Pero tienes que creer, You have to have faith. tienes que tener fe. Hebrews 11. Hebreos You know this 11. verse by Ya no memory. sabemos este verso de memoria. Hebrews 11, verse 6. Hebreos But 11, without 6. faith, Sin fe it es is imposible impossible agradar to a please God. Dios, For he porque who es comes to God necesario must que el que se believe acerca a Dios that he crea exists que Él existe and that y he que rewards recompensa those who a quienes le earnestly seek buscan him. con sinceridad. So Jesus has promised to help Jesús us and give ha us the prometido strength to ayudarnos emerge y victorious darnos over any la circumstance victoria or sobre trial cualquier that may come your way. circunstancia o prueba que enfrentemos. Many of us have Muchos de witnessed nosotros this very recently. A dear sister in our congregation sabemos de nuestra suffered hermanita a serious en heart nuestra problem, congregación que está pasando and por she's in the hospital. estos Some of problemas us de have salud. visited Ella her, está en el and we know that hospital many of you y sabemos are que praying for her. muchos están orando por ella. Being there
we notice that in her condition, estando allí con ella, cuando she la still visitamos, her condition doesn't allow her to recognize us or to esa have a vez que la conversation. vimos, However, ella no podía hablar, what no she podía can do mantener una conversación, pero ella podía alabar al and Señor thank Him y darle in the midst, gracias, even in the midst incluso en of her medio de su suffering and sufrimiento y pain. su dolor. This is the peace of Esa God. es la paz de Dios, The peace of la paz de knowing that we have saber been que reconciled has with sido Him in reconciliado con Christ Dios Jesus, and en that your Cristo life in Jesús, this world and que for tu eternity vida is secure in Him. está segura en Él. Nothing happens Por in this toda la world eternidad, and in our nada de lo lives, que sucede en este mundo ni en nothing that nuestras happens vidas in this world and in our lives is beyond His control. escapa de su And control nothing y and no nada one can ni thwart nadie His plan. puede frustrar su In plan. His peace, En su paz, you will have peace. tú tendrás paz. This supernatural peace Esta is paz also the sobrenatural fruit of es the también Spirit el fruto del that dwells in Espíritu every believer. que mora en cada creyente. The fruit of the El Spirit fruto is del love, Espíritu es amor, joy, gozo, and peace. paz. And this peace of God Y esta is paz es el the antídoto de antidote Dios to turmoil contra and la fear. agitación y el miedo. Peace I leave you. La Peace I paz les leave with dejo, you. mi paz My les peace I doy. give to you. I give it Se to las you, doy not as the no como world el mundo gives. la da. Do not let No your se heart turbe be su troubled, corazón ni tenga nor miedo. let them be afraid. And you will keep in perfect peace. Tú guardarás en completa In- paz You will keep in perfect peace him whose mind is a steadfast, aquel cuyo because he trusts in pensamiento you. en ti persevera, So trust in porque God, en ti ha confiado. and the peace of God Confía en Dios will y la always paz de go Dios together in the life of the believer. siempre estarán en la vida del So let's creyente. go to the last verses of Vamos John a los 14, últimos versos de Juan 14. in John 14 verse 30. Juan 14, Jesus said, 30. I will not speak much with you anymore. Jesús les dice, So the Lord Jesus ya knew no that voy the a hablar time was running out. mucho porque él The sabía plan que of el salvation tiempo was about to be fulfilled. And estaba then Jesus cerca, go on to say, que el "For the cumplimiento prince estaba of cerca. this world is coming, and he has nothing in me." So the events Jesús les dijo que el that was príncipe de happening este in mundo no Jerusalem tenía nada sobre and ellos. that would Esto lead sobre Jesus to the cross were los not acontecimientos controlled que by the estaban prince of this world por suceder en called Jerusalén Satan. y que llevarían a And that's Jesús what Jesus wanted to give a la his cruz no estaban disciples, controlados a por el príncipe de correct este mundo perspective llamado on his Satanás. death on the Por eso cross that Jesús night. quería dar a sus When discípulos Jesus una said, "The prince perspectiva of this world correcta has nothing sobre over su me." muerte en la cruz esa And this noche. is a Hebrew Cuando Jesús expression dijo, el príncipe de este that mundo no means tiene nada something sobre like this. mí, es una He has expresión no hebrea que power significa over algo me, así como, Él no tiene because he has ningún poder nothing sobre mí with porque no which- tiene with nada which con to qué accuse me. He acusarme. has no accusation against me. Satanás no tenía So ninguna Satan's acusación dominion sobre over human Jesús. beings El dominio de is Satanás linked sobre to los sin. seres humanos está vinculado al And the pecado. consequence of sin Y is la death. consecuencia However, del pecado Satan had no es muerte. accusation against Sin embargo, Jesus. Satanás no Jesus tenía was ninguna clean acusación of contra sin. He was Jesús, not going porque to Jesús die on estaba the cross limpio de because he pecado. No deserved iba a it. morir en la cruz Jesus died porque lo because that mereciera. was No the moría Father's por will. sus propios And Jesus pecados. humbly Jesús obeyed murió his porque esa era la Father's will, voluntad del Padre. even to the point Jesús of estaba dying on the cross. obedeciendo humildemente la voluntad de Dios, We read incluso this hasta before, el but punto de I'm morir gonna en read la it again. cruz. Philippians 2, verse 6 to verse 8 Filipenses 2, tells us that versos 6 Jesus, al being 8. in the form of God, did not consider it robbery to Dice be que equal Jesús, with siendo God, en forma de but Dios, made no himself of estimó el no ser igual a reputation, Dios como taking the cosa que form of a aferrarse, bondservant, sino que se despojó a sí becoming in mismo the likeness y of tomó men, forma de and siervo y being se found hizo in semejante a appearance los as a hombres. man, Y he estando en la humbled condición de himself hombre, and became se humilló a obedient sí to the mismo y point se hizo obediente of death, hasta la muerte even the y death muerte de cruz. of the cross. And John 14 concludes in Juan verse 14 31. concluye en el verso 31. This is the last verse of our Este es scripture. el último verso de So nuestra Jesus is escritura. telling his disciples Jesús les these habla a words, sus discípulos lo siguiente: but that the world may know para that que el I am mundo of the conozca Father, que amo al and Padre, as the Father gave y me como el Padre me commandment, mandó, así so lo I hago. do. Arise, let us Levántense, go vámonos from de here. aquí. So again, the cross was not a La cruz surprise no to fue Jesus. sorpresa para Jesús. He knew the Él plan. conocía el plan,
And he was willing Y él to go estuvo to the cross dispuesto a ir a as the la greatest cruz demonstration como of his love for us. la mayor demostración del amor Jesus' que él tenía para sacrifice for us on the nosotros. cross was El also Señor the sufrió supreme example en la of cruz, pero obedience, también fue el submission, ejemplo dependence, and de trust in the sumisión, wonderful plan de of his heavenly Father. obediencia y de confiar en el And I Señor. believe Jesus' words in John 14 Y yo creo que las couldn't have been palabras de clearer for the Jesús disciples and en also Juan for us 14 no pudieron regarding haber obedience. sido más claras para And los the blessing discípulos. we receive Y when también our para hearts nosotros respecto a la out of obediencia y a la conviction, bendición que recibimos. out, Cuando nuestros out of corazones, conviction, por and not convicción out y of no por obligation, obligación, decide to decidimos believe, creer, obey, obedecer and trust in the y Lord. confiar en el Señor. So, brethren, Mis the peace hermanos of y God is a hermanas, peace la paz we de enjoy Dios in obedience. es la paz que podemos disfrutar en John obediencia. 15, verse 10. Juan 15, 10 verse y 11. 11. If you Si keep my guardan mis commandments, mandamientos, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in permanecerán his en mi love. amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi I Padre y have spoken permanezco to en su you, amor. Estas that my cosas les he joy hablado may para que remain mi in you, gozo esté en and that ustedes y your su joy gozo may be sea full. completo. So the joy of Este obedience gozo was crucial. de The la crucial obediencia fue un ingrediente peace crucial de Jesus la was paz que experiencing Jesús in experimentó that dramatic en ese moment dramático momento before going to the antes de ir a cross. la cruz. And that is the Esa es peace la he paz promised que promete to dejarnos leave us como herencia. as an inheritance. So before concluding my message, Antes I want to ask de you concluir one last mi question. mensaje, quiero preguntarles algo. What peace do you want? ¿Qué paz The quieres? peace Jesus offers you, ¿La paz que Jesús te or the ofrece peace the world o la offers paz you? que el mundo te ofrece? Jesus promised peace Jesús promete for paz those who a come to him a repentant quienes vienen a of Él their sins en and trusting arrepentimiento y solely fe, in him and his redemptive work on the cross of Calvary. confiando solamente en Él y en su obra redentora en la So don't cruz. wait. Tienes que tomar Come to Jesus una today. decisión. No esperes más y ven a Number Jesús hoy. 6, Número verse 6, 24 and verse 24 26. It says, al 26. the Lord bless you and Que el keep Señor you. te bendiga y te guarde. The Lord make his Que el face Señor shine haga upon you resplandecer su and be rostro sobre gracious ti y to you. tenga de ti The misericordia. Lord lift Que el up Señor his alce su rostro sobre countenance ti upon y you ponga and en give you ti peace. paz. 2 Thessalonians chapter 3, Segunda de verse 16. Tesalonicenses Now may the 3:16. Lord of Que peace el mismo himself Señor de give you paz peace les always, conceda in su every paz way. The Lord be with you all. en toda Let us pray. circunstancia y siempre. Que el Señor esté con todos ustedes. Thank you, Lord, for your word. Thank you because through it Gracias, have Señor, por tu revealed palabra, yourself porque a través de to tu us, palabra tú te revelas a and in it we nosotros. have learned of your love, En tu your palabra mercy, and your grace. aprendemos Thank de you tu because in your amor, de wonderful tu promises misericordia we find the strength y de tu and paz. hope we need to Gracias, live in this Señor, world that opposes to you, opposes to your word, por todo lo que and nos opposes muestras. to those who love you. Thank you Gracias, for the Señor, undeserved gift por este regalo inmerecido of our salvation, de tu the gift of salvación, your peace este regalo que nos has that you dado gave us en through tu Hijo Jesus Christ, Jesucristo, in whom we now we have peace en with quien you. ahora tenemos And paz thank you because we contigo. know Y that gracias even porque while sabemos we que are incluso still in mientras this estemos fallen en world, este mundo and caído while we await y mientras esperamos for tu your regreso, return, tu paz, the peace that can only be found la in you, paz que your solo peace, puede encontrarse en ti, which surpasses esa all paz understanding, que, will guard que our sobrepasa hearts and our todo minds entendimiento in Christ y que Jesus. guardará nuestros corazones y Amen. nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.